Estamos viendo nuestra serie de experiencias, ¿ok? Y este día me tocó a mí poder compartirles un poquito de lo que he aprendido en esta serie, de cómo he ido experimentando un poco más de la presencia de Dios. Y sin duda Dios siempre habla a nuestras vidas, ya sea cuando estás aquí al frente, cuando estás en la silla, cuando solamente estás escuchando, cuando estás sirviendo. Sin duda Dios siempre está obrando y siempre está hablando a tu vida y te está dando un mensaje que es necesario que lo escuches. Entonces, yo les invito a que puedan abrir su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 17. Versículo 11. Y voy a leer aquí. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sano, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dando gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Padre mío, Señor, te damos gracias por este tiempo, mi Dios. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, hablando a través de mi vida, Señor, que sean tus palabras, Señor, en mi boca, Señor, para poder compartir, Señor, esta palabra, Señor, a tu iglesia. Te pido, Señor, que tú obres a través de mi vida en este tiempo, Señor, y que cada corazón que está aquí, Señor, esté dispuesto a escuchar, Señor, y a recibir de tu palabra, Señor, y conservar de ese mensaje, Señor, para su vida. Te lo pido, Señor, y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Al menos que se quiera quedar de pie, si teme que se pueda dormir. Bueno, como sabemos, el nombre de la serie es Experiencias. Una experiencia va a tener como propósito el conocer más a Dios, ¿okay? Puede que tú ya lo conozcas, puede que ya te lo hayan presentado, ya lo has recibido, pero una experiencia siempre te va a llevar a conocer un poco más de Dios, ¿okay? Entonces, en el versículo decía: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. La experiencia muchas veces va a resultar de una necesidad, ¿ok? Entonces, si tú has tenido una necesidad, todos hemos tenido una necesidad, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Y Dios siempre ha suplido esa necesidad. Dios siempre ha obrado, tal vez de la forma no de la cual tú imaginabas en ese momento, pero Dios la suplió, ¿ok? Entonces, cada vez que tú tienes una necesidad es una oportunidad para que tú puedas experimentar a Dios. Dentro de esta historia, la necesidad de los leprosos, ¿cuál era? Sanar, ¿ok? Entonces, Jesús sanó a estos hombres. Jesús suplió su necesidad y sanó a los 10. No dice que sanó a 1, no dice que sanó a 5, a 4, no, sanó a los 10. Porque preguntan: ¿dónde están los otros 9? El milagro de sanidad sucedió no por la fe de ellos, sino por la misericordia de Dios. Tu misericordia es tan grande
que aun cuando ellos no estaban creyendo, tal vez el 100%, su fe no estaba puesta en Dios, Dios suplió esa necesidad por misericordia. Pero nosotros sabemos que su misericordia es inmerecible. Entonces, si ellos sabían que esa misericordia era inmerecible, tuvieron que haber regresado también. Pero aquí el punto es que ellos no regresaron, solamente uno fue. Entonces, los otros 10 no sabían que estaban experimentando de la misericordia de Dios. Porque si lo hubieran sabido, estuvieran conscientes de eso, hubieran regresado a dar gracias. Y muchas veces hemos visto que esto te puede pasar a ti o a una persona que conozcas que tiene una necesidad, Dios la suple y se va y ya no vuelve a Dios. Pero Dios suplió esa necesidad. Incluso muchas veces tú puedes orar por una persona para que Dios la sane, para que Dios le supla un empleo, para que Dios le dé algo. Esta persona tal vez no conoce de Dios, pero su misericordia alcanza a esta persona y le da de esa bendición. Su misericordia lo sana, lo provee. Pero es como la semana anterior, Arely decía que muchas veces tú crees que es tu fuego el que está dándote ese calor, pero cuando te alejas te das cuenta que no eras tú, sino era el hermano que estaba al lado, era la presencia en la iglesia. Pero si tú te alejas de la iglesia, muchas veces te das cuenta que no sigues con ese calor, con ese fuego, porque no lo tienes en ti. Las experiencias no deben de provocarte una emoción. En ese momento, los leprosos avanzaron y la lepra era muy obvia. Ellos tuvieron que haberse dado cuenta que habían sido sanados, pero avanzaron en base a una emoción. Solamente uno hizo algo distinto. Una experiencia debe provocarte una transformación en tu vida. Y solamente uno fue transformado en esta historia. Dice aquí más adelante, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Era tan obvio que había sido sanado que él no pudo haber pasado desapercibido en su persona si lo que ellos clamaban era misericordia por ser sanados. Cuando tú necesitas algo, al momento que es suplido, te das cuenta, lo reconoces, lo sabes. Pero a estos hombres su emoción fue más grande que su gratitud. El samaritano que vuelve a Jesús tomó conciencia de que él no merecía de su misericordia. Pero el tener esa conciencia hizo que esto se transformara, de esa emoción se transformara en su conciencia, y saber que Jesús lo había sanado sin que él lo mereciera. O sea, su misericordia fue tan grande que él fue alcanzado y él fue transformado, su mente cambió, su concepto de misericordia era distinto al de los otros. Y más adelante nos dice, y este era samaritano. Él no era judío, no conocía a Dios. En la historia nos marca que
Samaria o los samaritanos, alcancé a leer ahora que estuve preparando este mensaje, que mencionaban que ellos también eran catalogados o nombrados como enemigos de los judíos. Entonces, Jesús no le importó este punto en el que él no lo conociera, en el que él no tuviera a Dios en su vida. Simplemente su misericordia fue tan grande que sin importar, sin juzgar, sin preguntar, sin conocer o indagar en su pasado o en sus pecados o en lo que ustedes se imaginen, Él los sanó. Pero ese momento que experimentó el samaritano, en el que muchas veces Dios obra en la vida de las personas y tú crees que ese momento ya terminó, recibiste lo que esperabas y bye, se acabó. Pero él entendió que había más de eso. O sea, no era suficiente el poder recibir de su misericordia, y reconoció que había una oportunidad de acercarse a Dios, de acercarse a Jesús y poder tener esa relación con Él. Porque en ese momento él, se pudiera decir, no era digno de poder estar ante Jesús. Una, porque era samaritano. Dos, tenía lepra, y ustedes saben que en esa enfermedad pues no es una gripe, no es algo así como que no pasa nada, aquí andamos. Incluso los alejaban, estaban aislados, eran rechazados. Pero él vio que Jesús fue tan bueno y su misericordia fue tan grande que lo sanó. Y él dijo, ok, si me sanó, tal vez tengo una oportunidad para poder acercarme a Él, de poder conocerlo, de poder tener una relación cercana a Él. Y ese momento que él vivió esa misericordia, lo llevó a entender que una experiencia te va a llevar a más experiencias. Él no lo merecía, era samaritano. Jesús no lo juzgó, pero él fue consciente en ese momento. Y él valoró tanto esto que en su corazón él decidió regresar. Y regresó con una actitud dispuesta, con una actitud correcta, con una actitud de gracias. Aquí dice, se postró rostro en tierra a sus pies. Sabemos que cuando tú te postras es un acto de rendición, de reconocimiento. Y él, sin importar, no lo pensó, simplemente regresó con gratitud, se postró y dio gracias, lo alabó. Y Jesús le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. En ese momento, los otros 9, tal vez en su emoción, se pudieron haber conformado con la misericordia de Dios, que sin conocerlo, sin merecerlo, Dios se las dio. Pero solamente uno fue quien tuvo en su corazón el volver con una actitud de gratitud, de volver con un corazón dispuesto y reconociendo que no lo merecía, pero Él se los dio por amor. Pero la clave aquí es que él tuvo esa fe, él lo creyó. Y Jesús se lo dice, tu fe, no es mi fe, no es la fe de alguien más, es tu fe, tú lo creíste, tú lo llevaste a la acción, tu fe te ha salvado. Él tuvo una experiencia mayor que fue su salvación. Los otros hombres tuvieron esa experiencia de ser sanados
y no estuvo mal. Dios es tan grande y es tan bueno y Él te ama sin condición, aún sin que lo tengas en su corazón, que te puede sanar. Pero ¿por qué conformarnos con solamente esa misericordia de Dios? Y no estoy diciendo que sea mal, pero es como muchas veces el pastor nos ha puesto el ejemplo de que tú tienes ese regalo y ese regalo está aquí, pero tú no te atreves a creer que eso puede ser tuyo, porque tal vez has escuchado que alguien dice, o tal vez en tu mente tu pasado no te permite acercarte porque crees que aún no eres limpio. Pero Jesús ya te limpió. Si tú ya lo recibiste en su corazón, si ya diste tu declaración de fe, tú puedes acercarte al Padre y poder tomar de esa relación con Él, de poder experimentar a un nivel mucho más alto que su misericordia. Tú puedes experimentar algo tan maravilloso como la salvación, y no solo haber sanado. Cuando tú estás consciente de la misericordia de Dios, hace que tú vivas en gratitud. Cuando tú clamas a Dios y Dios obra en tu vida y tú reconoces que es Él obrando, como hijo tú le agradeces. Entonces, si tú has recibido, si Dios ha suplido una necesidad tuya, en automático tú tuviste que haber vivido una experiencia con Él. ¿Por qué? Porque como hijo volviste agradecido a Él. Si no tuviste una experiencia, entonces tal vez no agradeciste, no regresaste al Padre agradeciendo, dándole la gloria a Él. Y muchas veces, lamentablemente, así lo hemos vivido. Hay ocasiones en las que solamente clamamos y Dios supla en la necesidad y te olvidas de que fue Él. No tienes esa conciencia de misericordia para poder dar gracias al Padre. Tu experiencia debe ser basada aún más en la fe, no solamente en la lógica. También la semana pasada Eli también lo comentó. Habló sobre este punto de la lógica y la fe. Y por lógica, ellos tuvieron que haber escuchado sobre Jesús. Y tal vez en su lógica fue, Él me puede sanar, yo clamo a Él, le pido misericordia, y Jesús obró, Dios obró. Pero les faltó ese gramo, esa pizca de fe para poder tener esa conciencia de que no eran merecedores, pero aun cuando lo recibieron, debieron de haber regresado con una actitud correcta de gratitud. En esta historia, solamente uno fue el que cumplió, bueno, no quiero decir cumplió, solamente uno entendió que esa misericordia no la merecía, por lo tanto dio gracias por ello, porque sin merecerlo lo obtuvo y tuvo un corazón correcto y agradecido. La condición de los 10 cambió, pero solamente el destino de uno fue el que cambió. Los 10 tuvieron esa oportunidad y vivieron de esa misericordia de Dios. Dios obró la sanidad en los 10 hombres, pero solamente uno fue el que logró experimentar la salvación por un corazón agradecido, por una actitud correcta, por reconocer que solamente en Dios y teniendo esa fe en Él, no en el milagro, en esa relación con Dios, les dio esa experiencia aún más elevada. Es
Los miércoles anteriores han estado hablando de sus experiencias en una feria, y cada uno contó su experiencia y cómo lo vivió, lo que se atrevió a hacer, lo que se arriesgó y tuvo un resultado que tal vez no esperaban, pero fue bueno. Y tal vez hay ocasiones en las que tú puedes ir a una feria y tú pagas tu boleto, y tu boleto te da acceso a ese lugar. Pero si tú tienes un brazalete, puedes tener ese acceso a los juegos. Yo puedo ver ese brazalete como tu fe, que te permite subirte a diferentes experiencias con Dios. Porque si tú no cuentas con esa fe, no le crees, no tienes esa gratitud hacia Él, no reconoces que es Él quien te sustenta y te lleva a tener esa relación con Él, las experiencias se van a mantener en algo que cualquiera puede vivir, pero no un hijo de Dios. Un hijo de Dios tiene ese acceso, ese brazalete, porque por fe él ha creído que Dios es su Padre. Y solamente por ese acto de fe puede llegar a vivir experiencias sobrenaturales. Desde tu relación con Dios, desde poder acercarte a Él y hablar con Él y orar y conocerlo, es algo sobrenatural. Una experiencia da un peso de gloria a tu vida. Y si tú reconoces esto y tú realmente lo valoras y lo tomas y lo abrazas, tú no vas a dejar pasar una experiencia, porque eso va a añadir valor a tu relación con Dios, va a dar gloria a tu vida. Si la experiencia es un peso de gloria para tu vida, yo te voy a preguntar en este momento, ¿qué tan devaluado estás? ¿Qué tanto has dejado pasar experiencias con Dios por no poder creer a Él? Si tú dices que eres hijo de Dios y reconoces que Él es fiel y sabes que Él no te va a dejar y Él va a suplir esa necesidad, porque en ocasiones dudamos del poder que tiene para poder suplir la necesidad. Y no quedarnos solamente con esa necesidad que fue suplida, sino poder llevarla a vivir una experiencia de intimidad con Él, de relación con Él. Los leprosos creyeron que Él los podía sanar, y Dios los sanó por misericordia. Pero solamente uno fue quien pudo poner en práctica su fe y acercarse a intentar tener esa relación con Él, y por esa fe Él fue salvo. Y una relación se fortalece con experiencias. Si tú tienes una relación con Dios y tú quieres tener una relación cercana, fuerte, sólida con Dios, básala en experiencias con Él. Es intimidad, es algo que siempre va a añadir valor a tu vida. ¿Por qué? Porque estás viviendo la presencia de Dios. O sea, no estás ignorando lo que Dios puede hacer en tu vida, sino que lo estás creyendo y lo estás tomando. Una experiencia es la declaración de que necesitas al Padre. Cuando tú declaras que quieres una experiencia, cuando tú te arriesgas a tomar esa experiencia, estás diciendo que necesitas más de Él, lo anhelas. Y como hijo tú quieres conocer al Padre, tú necesitas de esa relación con Él. Y cuando tú necesitas algo, no lo negocias. Tú haces todo por tener eso. ¿Por qué? Porque sabes que lo necesitas, sabes que dependes de eso. Si tú tuvieras esa relación tan íntima con Dios, no negociarías esa relación, no negociarías un tiempo con Él, no negociarías una experiencia.
Cuando tú tienes una necesidad, no negocias el ir a pedírsela a alguien para que sea suplida. Tú no negocias el poder venir y clamar a Dios para que Él supla tu necesidad. Pero entonces, ¿por qué negociamos el volver a Dios y dar gracias? ¿Por qué no volvemos ante Dios, nos postramos con un corazón lleno de gracia, reconociendo que Él es quien obró, quien suplió? Y eso, en lugar de que pueda ser pesado porque tú regresas, es solamente camino a vivir algo más sobrenatural en su presencia, algo que va a añadir mucho más peso a tu vida. Ustedes saben que en lo natural, en un empleo, te van a pedir que tengas experiencia para que puedas laborar, para que puedas acceder a esa empresa. La experiencia siempre va a añadir algo a ti, a tu vida. En lo laboral, en el ámbito que a mí me tocó laborar, que es el diseño, hay diseñadores que pueden hacer 1000 cosas, y incluso hay memes que te dicen, tiene que saber de como 7 programas, saber tomar foto, edición de video, animación de gráficos, hacer cortometrajes, hacer esto, medalla olímpica de plata, o sea, ya bromean con esto porque es algo que te exigen y que tú necesitas tener para poder entrar a una empresa. Entonces, una experiencia con Dios siempre te va a dar ese peso para poder tener una relación más cercana a Él. Entonces, no hay que desaprovechar ese momento en el que tú puedes vivir una experiencia con Él, porque si tú me dices que tienes necesidades y reconoces que Dios es tu proveedor, que Él es fiel y lo puede hacer, estás reconociendo que tienes un pase directo a vivir una experiencia con Dios, y eso te va a dar más peso a tu vida. No puedes negociar ese momento de experiencia con Dios. Si tú amas al Padre y disfrutas estar en su presencia, no veo cómo puedas negarte a darle gracias sabiendo que Él va a darte aún más. Porque cuando damos con un corazón grato, Dios te va a bendecir. Y lo hemos declarado y hemos vivido de esa gratitud de Dios. Que aun cuando tú lo das con un corazón dispuesto, cuando tú haces con un corazón correcto, Él te va a bendecir. Aun cuando ya suplió, Él te va a dar más, porque es un Dios de amor, es un Padre que provee, Él es fiel. Estar conscientes de su misericordia nos permite vivir en gratitud. Es un ejercicio de reconocimiento, el cual aplicamos a través de nuestra fe. Y la Biblia nos dice, sus misericordias son nuevas cada mañana. Es decir, cada mañana tú puedes despertar con una misericordia nueva de Dios, con una oportunidad nueva de poder experimentar con Dios. Entonces, no me puedes decir que no hay un día en el que no puedes experimentar de su presencia en tu vida. ¿Por qué? Porque Él diariamente te da una misericordia nueva. Es una oportunidad, un boleto en el cual tú puedes tener, si tú tienes esa fe en Él, puedes poder creer y accesar a su presencia y experimentarlo de una manera diferente cada día. Dios siempre va a tener algo nuevo para ti. Si tú crees que Él ya no te puede dar más, estás muy equivocado. Hay cosas que tú ni siquiera sabes que necesitas y Dios las sabe y Dios te lo va a dar en su momento. Pero tú no lo vas a recibir, no vas a tener ese acceso, no lo vas a poder tomar si no lo crees. Necesitas de esa fe para poder entrar y experimentar de Él. Hablábamos, decía el versículo, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Samaria, que era un pueblo
de vamos a decirlo, en algo malo. Y Galilea era donde se manifestaba, o sea, donde se manifestó la gloria de Dios. Cuando leía decía que había muchas personas que preferían rodear por donde caminó Jesús en ese momento, para no encontrarse con los samaritanos, para no poder cruzarse con gente que tiene lepra. Pero Jesús no tomó ese atajo de poder sacar la vuelta a un problema. Él sabía de quién era hijo y sabía con quién venía acompañado, sabía que su padre estaba con él y sabía que se podía encontrar a estas personas. Y cruzó y cumplió un propósito. Dentro de cada experiencia puedes cumplir propósitos. Entonces, si tú como hijo de Dios reconoces que tus propósitos no están en ti, sino están en alguien más, no te permitas sacarle la vuelta a ese camino que se puede ver difícil. Ese camino en el que te puedas encontrar con algo que tú no deseas. Si tú reconoces que es Dios contigo, tú te vas a atrever a pasar, vas a tomar ese riesgo para poder cruzar, aún sabiendo que puede haber algo no muy grato para ti, pero sabiendo que tú puedes encontrar propósito en ello. Tú puedes bendecir a una persona aún sin que conozca a Dios. Si Jesús lo hizo, nosotros también podemos hacerlo. Si Jesús no lo juzgó, nosotros no tendríamos por qué juzgar a alguien. Si tú decides tomar un atajo para rodear este problema, no le estás sacando la vuelta a un problema, le estás sacando la vuelta a una experiencia con Dios. Si tú reconoces que es Dios quien te va a llevar de la mano y quien te va a guardar y va a poder hacer la obra a través de tu vida. Yo sé que a veces es muy difícil valga la redundancia, el hacer lo difícil o lo complicado, pero dentro de ello Dios suple la necesidad de tu problema en ese momento, que te da esa oportunidad de vivir una experiencia con Él. Pero esto va a resultar si tú tienes una actitud de gratitud hacia Dios, si tú tienes esa fe en Él. Muchas veces hemos venido a la iglesia, hemos venido a la casa de Dios y nos conformamos con la misericordia que Él nos da de poder despertar, de poder estar aquí y escuchar, pero no nos atrevemos a vivir esa experiencia con Él. Si sus misericordias son nuevas cada mañana, cada día que tú te despiertas o cada domingo que vienes a esta casa, tienes una oportunidad de vivir una experiencia con Dios. Y si tú te quedas de brazos cruzados, si tú te quedas sentado cuando te dicen adórale, póstrate, ten un tiempo de intimidad con Dios, no le estás sacando la vuelta a algo malo, le estás sacando la vuelta a una experiencia con Dios. Estás negando lo que dice ser, que es un hijo de Dios. Estás ignorando de un peso de gloria añadido a tu vida en ese momento. Te estás quitando la bendición de experimentar su presencia. Entonces, hay ocasiones en las que venimos, estamos aquí, tal vez no tuvimos esa experiencia con Dios y regresamos a casa. Estuviste aquí
porque pediste su misericordia y Él te trajo con bien a este lugar. Y tú vuelves a tu casa, y cuando es tiempo de regresar a un evangelismo, no vienes y prefieres que tu emoción se quede y te lleve a tu casa, en lugar de volver a este lugar con un corazón lleno de gratitud, reconociendo su misericordia, sabiendo que tienes una oportunidad de vivir una experiencia con Él. Y en ocasiones tú puedes decir, ok, este año ya no lo viví, ya no alcancé a hacerlo, pero te tengo una muy buena noticia: el próximo año va a haber muchas Samarias en las que podamos ir y poder bendecir a personas, poder añadir un peso de gloria a tu vida a través de una experiencia con Dios en ese momento, poder entregar 10 volantes a 10 samaritanos y que tal vez uno vuelva, pero esa persona va a ser salva, va a conocer a Dios. Otros tal vez puedan experimentar de su misericordia, podrán ser sanos, podrán regresar a su casa con una emoción, pero si solamente uno vuelve, habrá valido la pena. Y al inicio te dije que cada vez que entras en intimidad con Dios y te atreves a tener esa relación de intimidad con Él, Él siempre te va a hablar. Y puedo entender que en ocasiones me ha sucedido que voy a un evangelismo y me conformo con la misericordia de Dios de poder ir y llevar solamente una silla. Y no digo que está mal, estás obrando y estás contribuyendo al reino, pero en ocasiones nos conformamos con esto y no nos acercamos a alguien para poder darle un volante, para poder compartirle. Y yo lo he vivido, yo lo he hecho, yo he sido esa persona que no se ha atrevido en ocasiones a hacerlo. Hay unas ocasiones en las que sí, hay ocasiones en las que por inseguridad, por miedo, simplemente por no tener esa gratitud en ese momento, me he perdido de una experiencia con Dios. Y viviendo yo esto, te puedo decir que he dejado pasar mucho peso de gloria para mi vida. Y no quiero que eso se repita, ni quiero que alguien más lo viva. Porque sé lo que vale tener una experiencia con Dios. Yo he tenido experiencias con Dios y es algo que a mí me gustaría que la gente conociera. Si prefieres vivir en misericordia a vivir una experiencia con Dios, probablemente eso que tú estás dejando pasar también alcance tus generaciones. Pero si tú decides tener experiencias con Dios, esas experiencias van a alcanzar a tus generaciones. Y qué maravilloso puede ser que tus descendencias, tus generaciones puedan conocerte porque tú viviste una experiencia con Dios. Hemos visto que, por ejemplo, la semana anterior Arely compartía sobre la vida de Moisés. Y tú puedes decir, ok, pero él es Moisés. O pongamos otro ejemplo sobre Noé, sobre Abraham. Y tú puedes decir, yo no soy como él. Pero no necesariamente tienes que esperar hasta que estés viviendo lo que ellos vivieron para poder atreverte a tener experiencias con Dios. Alguien que no conocía a Dios se atrevió a creer que podía tener una relación con Él y Dios lo salvó. Si tú te atreves a creer que puedes
compartirle a alguien, que puedes animar a alguien a que venga a la iglesia. Dios no te va a dejar solo. Dios siempre te va a respaldar. Tú no estás solo. Si tú eres hijo de Dios, tú sabes que el Padre está contigo, porque Él es fiel y Él siempre está contigo. Entonces, comencemos a cambiar este chip de negociar tal vez una experiencia, de recibir algo y no dar gracias. Desde pequeño siempre te dicen las palabras mágicas, por favor y gracias. Y creces y a veces te olvidas dar gracias, y eso te lo vas haciendo un hábito, y cuando menos lo esperas ya tu actitud es la incorrecta, pero porque pensabas que no tenía ese peso para ti el poder dar gracias. Aun cuando tú le dices a una persona, cuando alguien hace algo por ti, suple una necesidad, tú simplemente das gracias. ¿Por qué no dar gracias a Dios cuando te da algo a tu vida? De verdad, cuando vienes a este lugar, ¿estás buscando su presencia o solamente venimos a buscar de su favor, de su mano en tu vida? Que supla una necesidad sin un compromiso de poder darle gracias por algo que te suplió, sin poder darnos esa oportunidad de experimentarlo y conocerlo más. Yo he escuchado muchas veces que siempre dicen, no sé, tal receta viene de la abuela de mi abuela, de la tía de la abuela, viene generación tras generación. Y es una receta lo que pasan de generación en generación. ¿Y por qué no los hijos de Dios podamos pasar de generación en generación esas experiencias con Dios? El poder decir, yo lo viví, tú también puedes, yo te voy a impulsar. Yo voy a estar ahí para que tú te atrevas y tú lo logres. Para que tú busques y crezcas en intimidad con Dios. Una relación siempre se va a reforzar por experiencias. Y si tú quieres reforzar tu relación con Dios, esa intimidad con Él, como hijo que clama y anhela a su Padre, yo te puedo invitar a que tengas experiencias con Él. Y para ello vas a necesitar siempre de tu fe y un corazón lleno de gratitud. Dios está esperando, Dios está dispuesto a suplir tu necesidad, pero también quiere que seas un hijo lleno de gratitud hacia Él. Que lo reconozca, que le dé la gloria, que le dé la honra, que se postre ante Él a sus pies y solamente pueda decir gracias. Y esa palabra tiene tanto valor para Dios, porque tú estás reconociendo que fue Él quien lo hizo. Ahora imaginen el peso o el valor que puede tener el no hacerlo, lo que te puedes perder por no tener un corazón correcto para Dios. Y sí, Él no te va a juzgar y Él no te va a limitar o a negar algo porque tú eres su hijo, pero eso no nos da el permiso para ignorarlo, para hacerlo a un lado. Porque si lo estamos haciendo, si tú estás negando al Padre, pues no creo que seas tan hijo como digamos que somos a veces. Pero entonces yo te invito a que realmente puedas tener ese corazón correcto, lleno de gratitud, y puedas creer por fe que Él es quien te va a suplir en todo momento, y que esa experiencia va a llegar a tu vida a través de esa fe que tienes en Él. Si quieren ponernos de pie.
Y cuando les mencionaba este punto del evangelismo, es porque en ocasiones, y a veces a mí, honestamente, pude haber dicho, ay, no quiero ir. Ay, hace mucho calor, hace mucho frío, o tengo hambre, o estoy cansado. O tal vez puedes decir, ¿yo a qué voy a ir si no tengo que compartirle? No estoy listo. Pero muchas veces no necesitas llegar y leerles toda la Biblia o decirles 20 versículos. Muchas veces solamente necesitas escuchar a la persona. Y ese momento de intimidad con la persona, y tú eres reflejo de Dios en esta tierra, es como si tuviera algo de relación con nuestro Padre, porque tú eres un representante de Él en la tierra y puede conocer al Padre a través de tu vida. Y si Él sabe que eres hijo de Dios, y si su hijo lo escuchó, Él sabe que el Padre también lo puede escuchar, puede acercarse a Él. Entonces, no te limites a decir, es que no sé qué compartir, no sé qué decir, no sé qué comentarle, no sé qué predicarle, me da miedo. Simplemente puedes escuchar y Dios va a obrar, porque tiene un hijo que le cree y Él no va a hacer quedar mal a su hijo. Y en todo caso, he escuchado, no quedas mal tú, quedas mal Dios, y eso no creo que suceda. Él siempre va a cumplir sus promesas. Si tú quieres cumplir propósitos para tu vida, atrévete a vivir experiencias con Dios. El único beneficiado vas a ser tú y los que te rodean. Una experiencia siempre va a habitar en la presencia de Dios. Y si tú te mueves en experiencias, la presencia de Dios va a caminar contigo y vas a poder bendecir a alguien más. Vamos a cerrar nuestros ojos para orar. Y antes de esto, lo que les acabo de mencionar del tema de evangelismo, de que solamente a veces necesitas acercarte a alguien y la persona te va a escuchar, es tanta su necesidad de que sea escuchado. Lo menciono porque el domingo anterior hace días platiqué con el pastor y el pastor me compartía que había un hombre que simplemente sintió del amor de Dios por alguien que se acercó y lo escuchó. Si nosotros queremos cumplir el propósito del cual Dios nos creó, es compartir de Él, también puedes compartir de su amor a través de acercarte a alguien, de poder darle un gracias, de poder abrazarlo, de poder escucharlo. Y ese es un gran ejemplo y un testimonio de que sí sucede. Y en ocasiones, se lo repito, Dios me habló a mí en este mensaje, y en ocasiones yo me he limitado a actuar. No siempre, lo aclaro, tampoco crean que nunca lo hago. Pero en ocasiones sí ha pasado. Y yo sé que no soy el único que lo ha experimentado, que ha vivido. Así como puedes experimentar la presencia de Dios, también puedes experimentar cosas que no son de Dios. Entonces, si no estamos experimentando en ocasiones la presencia de Dios, entonces, ¿qué es lo que estamos experimentando? Padre mío, Señor, te doy gracias, papá, por este tiempo. Te doy gracias, Señor, porque tú nos has traído, Señor, a esta tu casa, Padre mío, Señor, para poder escuchar de ti, Señor, poder conocerte, Padre mío, Señor, de poder saber, Señor, que tú anhelas, Señor, ese tiempo con nosotros, tus hijos.
ese tiempo, Señor, de intimidad contigo, Padre Santo, Señor, para poder bendecirnos, Señor, para poder llevarnos a cumplir de tus propósitos, Señor, por los cuales tú nos has creado, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu fidelidad, Padre Santo, Señor, para tu pueblo. Yo te pido, mi Dios, que tú sigas bendiciendo, Padre Santo, Señor, a cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor, a sus familias, Padre Santo, Señor, y cada miembro de tu iglesia. Te doy gracias, Padre Santo, Señor, porque sabemos que tú eres bueno, Señor, que tú nos amas, Señor, y que tú nos permites accesar a ti, Padre Santo, Señor, por esa fe, Señor, que tenemos en ti. Esa fe, Señor, que ponemos en ti, Padre mío, Señor, creyendo que tú nos amas, Señor, creyendo que somos hijos tuyos y que tú anhelas, Señor, conocernos, Señor, que tú anhelas, Padre mío, Señor, tener esa intimidad más con nosotros. Que, Padre mío, Señor, podamos ser hijos tuyos, Señor, que estén dispuestos, Señor, con un corazón lleno de gratitud, Señor, un corazón correcto, Padre mío, Señor, para poder postrarnos ante ti, Señor, y darte gracias, Padre Santo, Señor, y poder experimentar de tu presencia sobrenatural, Señor. Que tu Espíritu, Señor, esté con todos nosotros, Señor, día con día, Padre Santo, Señor. Yo te pido, Señor, que tú nos sigas bendiciendo, Padre Santo, Señor, que tú sigas hablando, Señor, y que cuando regresemos a casa, Señor, podamos seguir experimentando, Señor, cada mañana de una experiencia nueva contigo, Padre Santo, Señor. Te doy gracias, mi Dios, y yo declaro, Padre mío, Señor, que hijos tuyos, Señor, comienzan a vivir experiencias nuevas, Señor, contigo cada día. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.